Dios te bendiga. Amén. Todos los que nos están viendo, sean bienvenidos en esta hora, esta reunión. Y te voy a pedir que abras tu Biblia y vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 18. Vamos a leer la palabra todos juntos. Tú que nos estás viendo, vamos a leer todos la palabra. Mateo 15, 8, y dice la palabra del Señor: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Padre, en esta hora, Señor, venimos ante tu presencia, Señor, para darte toda la gloria y para darte todo el honor a ti, Señor. Señor, permítenos ser un pueblo que no te honre de labios, Señor, sino un pueblo que te honre y que te adore desde su corazón, Señor. Tú examinas nuestros corazones, Señor. Hoy queremos adorarte, Señor, y bendecirte, Señor, con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón que reconoce, Señor, la necesidad que tiene de ti, Señor, con un corazón que hoy quiere acercarse a tu trono, Señor, confiadamente, para darte esa alabanza, para darte esa adoración, Señor, para exaltar tu nombre, porque tú eres digno de recibir toda la gloria y toda la adoración. Espíritu Santo, quita todo lo que esté estorbando en nuestras vidas, Señor, y lávanos con tu sangre preciosa y límpianos, Señor, porque hoy queremos traer una ofrenda de alabanza, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Recibe la gloria y recibe el honor, Rey de reyes y Señor de señores.
hiciste hombre, hecho carne, tú eres hermoso. Tú eres hermoso, Señor. Tú eres hermoso, Jesús. Que hoy queremos levantar tu nombre, Señor, en adoración. Rey de reyes y Señor de señores. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. El nombre
nombre hay libertad, hay restauración, hay sanidad en ese nombre. Oramos, Jesús. Tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Haya sido dado, Señor, sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Él es esa plenitud que lo llena todo en nuestras vidas. Amén. Te adoramos, Jesús. Gira en torno a ti, toda rodilla se postra ante tu majestad, ante tu autoridad. Toda tormenta se sujeta a ti, mis pensamientos se rinden ante tu autoridad, al príncipe de paz. Tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, tú eres el centro del universo, te adora, tú lo ordenas todo, tú lo ordenas todo.
centro, el universo te adora. Tú lo ordenas todo, Señor. Tú lo ordenas todo. Tú lo ordenas todo. Tú eres el centro, el universo te adora. Tú lo llenas todo. Gloria al Señor, aleluya. Dígale al Señor, teniéndote a ti, Señor, lo tengo Tú todo. eres el centro, Gracias, Señor, gracias, el Señor. universo te adora. Dele una ofrenda de palmas al Señor y dígale gracias, Señor, porque tú eres el que estás en control en mi vida. Gracias, Señor, porque tú eres el que estás en control en mi vida. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Dele la gloria, dele esa ofrenda de palmas, dele esa ofrenda de palmas. Dígale gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Puede tomar su lugar usted que está aquí con nosotros. Dios bendiga a las personas que a través de las redes sociales están conectadas, escuchando la palabra. Que el Señor les bendiga abundantemente. Vamos a entrar al consejo de la palabra del Señor. En esta hora vamos a Hebreos capítulo 6. Estamos desarrollando un tema que es la vida espiritual de la iglesia. Es muy importante, hermano, que usted como iglesia desarrolle o desarrollemos, mejor dicho, la vida espiritual. Hebreos capítulo 6, versículo número 1. Gloria al Señor. Dice la palabra: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Quiero que ponga atención ahí en el versículo, capítulo 6, versículo 1 dice: vamos adelante a la perfección. La semana pasada yo le comentaba qué significa esto. Perfección no significa una persona sin errores, sin faltas, sin fallas. No habla de una persona, habla de crecer y madurar. La palabra perfección ahí habla de crecer y madurar. Le dije lo siguiente también, le voy a recordar algunas cositas que ya vimos para poder partir de ahí. El hombre fue creado por Dios para tener comunión con Él, para tener una relación Dios con el hombre. Esa relación se llama comunión. Cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios, empezamos a desarrollar o debemos empezar a desarrollar la vida que hemos recibido de Jesús a través de nuestra propia vida. Y esto traerá como resultado crecimiento y madurez. La Biblia lo identifica como perfección. Le dije que no se fuera a confundir con esta palabra perfección, porque perfecto por naturaleza nada más hay uno, y ese es Dios. Nosotros no somos perfectos, mas sin embargo sí tenemos que desarrollar crecimiento y madurez. En esto consiste la vida cristiana. Cuando nosotros tenemos esta vida, esta naturaleza divina,
Cuando usted recibe a Jesús como su Señor y Salvador, usted tiene esa naturaleza divina. Este milagro sucede en la parte más profunda del ser humano, que es el espíritu. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Ahí lo encuentra que nosotros recibimos, o nosotros los seres humanos estamos compuestos de tres cosas: espíritu, alma y cuerpo. Cuando usted recibe a Jesús como su Señor y Salvador, el Espíritu de Dios se une con el espíritu del hombre, y ahí el hombre nace de nuevo. ¿Cuándo o en qué parte del ser humano uno nace de nuevo? En el espíritu. Recibimos la vida de Dios, que se llama la naturaleza divina. Ahora tenemos la naturaleza humana y tenemos la naturaleza divina. La vida natural y la vida espiritual. Ahora tenemos que desarrollar la vida espiritual. Esa vida espiritual, vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Dice la palabra: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, las cosas materiales y las cosas espirituales, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes, tengamos ahora la naturaleza ¿qué? Divina. Esa naturaleza divina se le llama vida espiritual. Tienes que desarrollarla. Si no desarrollas tu vida espiritual como cristiano, ahora que has nacido de nuevo, pues solamente le estás jugando a la iglesia, solamente estás dando vueltas en tu religiosidad, pero eso no es la vida cristiana. La vida cristiana, después de que tú recibes esta naturaleza, que recibimos esta naturaleza, empezamos o debemos empezar a crecer y debemos empezar a madurar. En el versículo número 2 o en el versículo número 3, en el versículo número 3, ¿cómo se desarrolla el crecimiento espiritual? A través del conocimiento de la palabra. Cada palabra de Dios que usted la vaya poniendo en práctica, que la vaya practicando en su vida diaria, esa palabra que usted conoce le va a dar crecimiento. Practique la palabra de Dios. La palabra de Dios, Juan capítulo 15, versículo número 3, va a producir limpieza en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Juan capítulo 15, versículo número 3. Quiero que usted tome en cuenta esta palabra. Si tiene ahí su Biblia, tome ahí esta palabra para que usted la pueda ver y la lleve a la práctica. La palabra de Dios nos limpia internamente y ese resultado se ve externamente. Juan capítulo 15 versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he ¿qué? Hablado. Tú conoces la palabra, la empiezas a practicar. Ese conocimiento de la palabra con la práctica va a desarrollar en tu vida crecimiento. Vamos a empezar a crecer espiritualmente.
Segunda de Pedro, capítulo 1. Teníamos una traducción por ahí, la TLA, no sé si esté disponible. Si está disponible, bueno, la ponemos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al versículo 11. Y si no, pues vamos a la Reina Valera. La semana pasada, hermano, hablamos acerca de esto. Crecimiento espiritual es el proceso que va día a día produciendo que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. No es algo que tú haces, es algo que hace el Espíritu Santo conjuntamente contigo, es decir, tú deseas esto. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya tu deseo ahora es agradar al Señor a través de practicar la palabra. Cuando nosotros, hermanos, no entendemos que tenemos vida espiritual ahora y hay que desarrollarla, pues te pasas toda tu vida cristiana solamente congregándote, alabando a Dios, cantando, sirviendo en algún ministerio, conociendo la palabra, pero no hay un cambio completo. No se ven los frutos en nuestra vida diaria. Son unas subidas y bajadas en la vida cristiana y no es así. La palabra del Señor nos dice que debemos cada día anhelar ir hacia adelante a la perfección, crecer y madurar. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Dele una ofrenda de palmas. Si usted puede decir gloria a Dios, hágalo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ahí encontramos el crecimiento espiritual. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor, vamos a leer hasta el versículo 11. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo número 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo número 5. Vosotros también, ahora ya naciste de nuevo, te dice el Señor, añade a tu vida esto. Cuando tú recibes a Cristo, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Cuando tú recibes a Cristo, lo recibes por fe. Todo en el reino de Dios es por fe. Déjeme ver cómo le digo esto. Por ejemplo, en la Biblia no vas a encontrar definiciones, porque la palabra definición está relacionada con la inteligencia, está relacionada con lo científico, con la inteligencia humana. En la Biblia no vas a encontrar definiciones, en la Biblia vas a encontrar afirmaciones. Por ejemplo, la palabra de Dios dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción. ¿Dónde está esto? Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto no es una definición, esto es una afirmación. Tenga cuidado. La palabra de Dios
No es un manual de ética. La palabra de Dios es autoridad y al pecado le llama pecado. Amén. Debe tener usted cuidado. La palabra de Dios no nos dice o nos da una definición de Dios. Nos dice, Dios es amor. No nos define a un Dios de amor. No, nos dice, Dios ¿es qué? Amor. Entonces, cuando nosotros, hermano, vamos a la palabra, debemos de tener cuidado. La palabra no nos da la definición de pecado, nos dice qué es el pecado. La palabra de Dios no es un manual de ética y de moralidad para impartir justicia. La palabra de Dios es justicia. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy ¿la qué? Y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Es un manual, hermano, donde está lleno de afirmaciones, no de definiciones. Si tú quieres buscar una definición de algo en la Biblia, mire, también tenga cuidado con algo. Nunca compare la Biblia con alguna volumen humano de metafísica o de psicología o algún otro libro. Si usted quiere comparar la Biblia, compárelo con la misma Biblia, con la misma palabra de Dios. Va a encontrar textos paralelos, enlazados. Entonces debe usted tener cuidado. La palabra de Dios, la Biblia contiene la palabra de Dios y es autoridad. Cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, sucede algo, naces de nuevo. Y al nacer de nuevo, esta obra la produce el Espíritu Santo. Y en ese momento recibes vida espiritual que tienes que desarrollar. Y te dice el Señor en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5, vamos a ver si está ahí en el 5, versículo 4. Te dice, a través de preciosas y grandísimas promesas. Cuando tú crees las promesas que están en la palabra de Dios, en ese momento recibes la salvación de tu alma, el nuevo nacimiento, y esto lo hace el Espíritu Santo. El hombre es cambiado, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y entonces ahí se inicia el proceso de crecimiento. Versículo 5, te dice el Señor: pon todo cuidado a tu vida espiritual, vosotros también poniendo toda diligencia. La palabra diligencia es no te duermas, movido, activo, animoso. Añade a vuestra fe virtud, bendición, todas las bendiciones que puedas dar y recibir. Llénate del conocimiento. Versículo 6. El conocimiento, practícalo, vívelo. Va a activar en ti dominio. ¿Dominio qué? Ese dominio propio te va a dar madurez física, te va a dar madurez espiritual y te va a dar también inteligencia emocional. Fíjese todo lo que trae la vida espiritual. Por eso, hermano, no me cabe en la cabeza a un cristiano nacido de nuevo siendo paciente de un psiquiatra o de un psicólogo. Yo digo, bueno, ¿cómo es posible
Bueno, sí es posible. Y la causa es por falta de conocimiento. Pero la persona me dice, yo conozco y yo me cercioro que conoce. Entonces, ¿cuál es la falla? Que no lo practica. Y si lo practica de aquí y no lo practica de aquí. Porque cuando el Señor te da la nueva naturaleza, esta se activa por fe. Cuando tú crees en esas grandiosas, poderosísimas, preciosas promesas. Cuando tú recibes el conocimiento viene a activar madurez espiritual, viene a activar madurez física, te viene a activar también inteligencia espiritual. Y todo esto, hermano, está en la palabra de Dios. Cuando tú lo empiezas a vivir, fíjese aquí, el conocimiento lo llevas a la práctica y va a desarrollar en ti dominio propio. Segunda de Timoteo 2:7 dice algo al respecto. Es 1:7 o 2:7, vamos a ver ahí. Me voy a salir, ahí está, segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio. ¿Qué? Dígalo fuerte, segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Para que tú puedas vivir esto, tienes que conocer, recibir el conocimiento de la palabra de Dios. Volvemos a la cita de que estábamos. Segunda de Pedro capítulo 1, te dice el Señor, recibes dominio propio, el dominio propio va a desarrollar los frutos del Espíritu Santo y uno de ellos es la paciencia, saber esperar en Dios y ser gobernado por la paz de Dios. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Ay, qué bonito, hermano, vívelo, practícalo. Que la paciencia de Dios, la paz de Dios, esperar en Dios, gobierne tu vida. La paciencia te activa en la piedad, en la misericordia. Versículo número 7. Cuando te mueves en la misericordia, se activa en tu vida, va creciendo el afecto fraternal. El afecto fraternal te lleva siempre a moverte en amor, en ser servicial o servir a tus hermanos. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, las hacemos crecer, ya las tenemos, sí. A través del conocimiento de la palabra, sabemos que ya a través del nuevo nacimiento ya están. Dice, si ya las tienes y las haces abundar, no os dejarán, no harán que tu vida sea una vida ociosa, sin fruto, porque tienes el conocimiento del Señor Jesús, lo que puede hacer cuando tú recibes la vida espiritual. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es un ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestra salvación. Tú que has entregado tu vida a Cristo, mantente firme, haciendo estas cosas, practicándolas, viviéndolas. Vas a crecer, no caerás jamás. Versículo 11. Porque de esta manera
¿O será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Se lo parafraseo este último versículo. Si no tenemos crecimiento y madurez espiritual, será muy posible que no tengamos parte en el reino de nuestro Señor Jesús. Pedro se preocupaba y decían: sean diligentes en esto, tengan cuidado, no se descuiden, no echen en saco roto esto, vívanlo, practíquenlo. Esto es muy importante, de mucho cuidado, tanto que si no tienen esto, puede ser que no entren en el reino de Dios. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 5, versículo número 14. La madurez espiritual. ¿Qué es la madurez? Hay madurez física y hay madurez espiritual. La persona madura es aquella que puede comer alimento sólido, palabra de Dios en pasajes profundos, y los entiende y se apasiona por ellos. Un creyente maduro espiritualmente ha desarrollado o ha aprendido a crecer en tres cosas: entendimiento, carácter y relación con Dios. Se lo vuelvo a repetir. Primer paso o primer desarrollo de la vida espiritual cuando tú naces de nuevo es el crecimiento. El crecimiento te lo da el conocimiento. Todo lo que tú conoces de la palabra y lo llevas a la práctica. En la medida que usted vaya poniendo en práctica el conocimiento de la palabra, su vida va a empezar a ser limpiada. Juan 15:3, la palabra de Dios nos limpia interiormente, y esa limpieza se ve en nuestro exterior. Recuerde que los fariseos ponían mucho énfasis en lo externo, y Jesús les llamó sepulcros blanqueados. Le dije: ustedes ponen cuidado en lo externo. Dice: a mí me interesa lo de adentro, lo interno. Y cuando el Señor empieza a hacer la obra espiritual, empieza de adentro hacia afuera. Él mira el corazón y empieza a ver la autenticidad de nuestras palabras, de nuestros hechos, de nuestras acciones, de lo que decimos. Entonces, hermano, la madurez es el crecer en entendimiento, en carácter, temperamento y relación con Dios. Quiero llevarlo a una cita que está, vamos aquí a Hebreos 5:14. El creyente, ponme el versículo 13, por favor. El versículo 13 dice: todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Hay tres niveles en lo natural para ver el desarrollo de un ser humano: niño, joven y adulto. En lo espiritual, el Señor utiliza dos: el niño y el adulto. El niño inexperto y el adulto maduro. El niño inexperto, el niño que tiene que tomar lechita espiritual
pasajes de la palabra de Dios que no los entiende, hay que estárselos explicando, hay que estarlos enseñando culto tras culto. Ese creyente oye de la palabra, del amor de Dios, le predico cosas más profundas y hermano se espanta, no las entiende, no las digiere. Le hablamos del juicio eterno, le hablamos del infierno, le hablamos de liberación, le hablamos y hermano se atraganta, no puede dormir. Recuerdo que una persona me dijo en una ocasión: cada vez que usted predica profecía no puedo dormir. ¿Por qué esta persona decía esto? Porque era una mujer que entra en el estatus de niño espiritual, inexperto. Conoce la palabra así por encimita, textos de la palabra muy mal aprendidos, y pues parece que está en la Biblia, dice en la Biblia que Él es mi pastor y que nada me faltará, pero pues no sé dónde está. Muy inexperta en cuestiones más profundas. Pero fíjese lo que dice la palabra. El niño espiritual es aquel que toda su vida se la pasa con cosas muy sencillitas del evangelio. La Biblia llama leche. Es un niño inexperto. Versículo 14. Hay otro alimento más sólido. Este alimento sólido son las cosas más profundas del evangelio: la justificación, la regeneración, la santificación, el poder del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, las manifestaciones más profundas, los temas más profundos, Él los entiende. La madurez también se define como aquel creyente que el conocimiento que tiene lo lleva a la práctica, ha desarrollado crecimiento y ha desarrollado madurez espiritual. La madurez se define en la palabra de Dios, o nos dice en la palabra de Dios qué es la madurez. Un hombre y una mujer que ha ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. La madurez te da o te hace crecer el entendimiento, te hace crecer el carácter o temperamento, y te hace tener una relación más estrecha con Dios. Empiezas a tener esa relación más estrecha con el Señor. Primera de Corintios 2:6. Primera de Corintios capítulo 2, versículo número 6. Dice la palabra lo siguiente: sin embargo, hermanos, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez, y no sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Qué es sabiduría en la Biblia? La sabiduría en la Biblia está relacionada con la inteligencia espiritual. Cuando tú recibes madurez, cuando tú eres un cristiano maduro, tú empiezas a madurar emocionalmente a través del conocimiento de la palabra. Sabes manejar tus emociones con más conocimiento de la palabra. Ahora la paz de Dios te gobierna. La madurez espiritual. Mire, usted puede tener mucho conocimiento de la palabra, mucho. Puede tener cursos de teología, de profecía, de hermenéutica,
cursos de una amplia enseñanza de temas teológicos, pero si ese conocimiento no ha producido en usted crecimiento, no va a haber madurez espiritual. Y si no hay madurez espiritual, tampoco hay madurez emocional. La madurez emocional te lo da la madurez espiritual, no el conocimiento. El conocimiento te da crecimiento. Tú creces, tú conoces y sabes y puedes disertar en un tema bíblico y das una exposición y se reconoce tu conocimiento. Pero el conocimiento te da crecimiento, pero el crecimiento te da madurez. Madurez emocional. La palabra que está en mi corazón gobierna mis emociones. Si eso no te sucede, hermano, ahí hay algo que está mal. Algo ahí no está concordando con lo que dice la palabra. La madurez espiritual, hermano, vamos a Colosenses 3:15. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra lo siguiente: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Cuando tú perteneces a un solo cuerpo, es decir, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, la paz de Dios tiene que gobernar nuestros corazones. La paz de Dios que proviene desde nuestro espíritu va a gobernar mis emociones, mis sentimientos. Si eso no me está sucediendo, espiritualmente no tengo madurez y como consecuencia no tengo madurez emocional. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Quiero que vea aquí la madurez espiritual. No se confunda, una cosa es madurez emocional y otra cosa es madurez espiritual. La madurez espiritual, tanto como la madurez emocional, debe ir en un crecimiento continuo. Nunca se termina. Por lo tanto, tú tienes que estar constantemente buscando el rostro de Dios. Cuando tu madurez espiritual y tu madurez emocional empiezan a jugarte una mala pasada, empiezas a ser presa de la depresión, de la angustia, de la ansiedad, es porque no has mantenido tus tiempos de oración, de comunión con Dios. No hay otra respuesta. Fíjese lo que dice la palabra en Filipenses 3, 12 al 14. No que lo haya alcanzado todo o que lo haya alcanzado ya. Pablo habla a la iglesia de Filipo y le dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, ni que ya sea un creyente que ha alcanzado el máximo nivel de crecimiento y el máximo nivel de madurez. Eso es lo que significa perfecto. Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está
delante. Versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuándo terminas tú de crecer y de madurar? Nunca. Vamos a Romanos capítulo 13. Bendito sea el nombre del Señor. Le puede dar una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Amén. Vamos a leer desde el versículo 1. Aquí usted va a ver a un creyente en crecimiento y en madurez espiritual. Maduro y en franco crecimiento de la palabra de Dios. Va a empezar con las cosas más pequeñas, las más sencillas. Y poco a poco va a ir usted experimentando cosas más complicadas. Mire, dice el Señor en el versículo número 1, y está hablando Pablo a la iglesia de Roma, le dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios ¿han sido qué? Establecidas. Que se hayan corrompido, que se hayan vuelto injustas las autoridades, que le den al delincuente lo liberen y al culpable, o ¿cómo digo? Al delincuente lo liberen y al inocente lo encarcelen. Eso es otra cosa. Pero las leyes fueron puestas por Dios. Y cualquier hombre en autoridad, en alguna ciudad, en algún país que esté puesto para impartir leyes y se corrompa, se está metiendo en un problema con Dios. Dios lo va a llamar a cuentas por eso. Un juez, un magistrado que está puesto por Dios para impartir la justicia. Dice el versículo número 12. Ahora, aquí nosotros vamos a desarrollar nuestro crecimiento y nuestra madurez. Vamos a demostrar nuestro crecimiento y nuestra madurez en la vida espiritual. Y nos dice el Señor: sométanse a toda persona que tiene autoridad sobre ti, superior a ti. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, o a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Te va a ir mal. Te dice el Señor: te vas a meter en un problema. Pero es que el de tránsito, obedécelo. Me está castigando injustamente. Déjalo que lo haga, yo me encargo de él. Versículo que sigue: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. La Biblia no está dando una definición o una enseñanza de ética y de moral. La Biblia es la palabra de Dios y está hablando con autoridad. Y dice el Señor: a un magistrado que no aplique la autoridad, la justicia como debe de ser, yo me encargo de él. No te está diciendo, pues a lo mejor o posiblemente, no. Te dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al... Y ves en los medios de comunicación, hermano, caravanas, manifestaciones, denunciando feminicidios, denunciando que dejaron salir al malhechor, al delincuente, y que no han hecho justicia. ¿Lo vemos o no lo vemos? Parece que es el pan de cada día. Pero esto nos está señalando algo: que Cristo Jesús pronto está por levantar a su iglesia. Siga leyendo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Te dice el Señor: tú que has crecido y has madurado espiritualmente, haz lo bueno
y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Puedo recurrir a las autoridades para arreglar algún problema? La respuesta es sí. Si no lo puedes arreglar personalmente, no puedes llegar a un acuerdo, ¿puedes recurrir a las autoridades? Sí. Pero siempre manejándote en lo justo. Nunca queriendo sacar ventaja de nadie. Seguimos leyendo. Dice la palabra, versículo número 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de conciencia. Aquí nadie me ve. No, te dice el Señor, no te ve el policía, no te ve alguna otra autoridad, pero te estoy viendo yo. Haz las cosas bien, porque te escaparás de la lista, pero no de mi vista. ¿Está entendido? No está el policía, me paso el alto. ¿Lo ha hecho usted? Sí. ¿Lo he hecho yo? Sí. No lo hagas. No te vio el policía, pero dice el Señor, yo te vi. Y ese semáforo que está ahí, que tiene amarillo, rojo y verde, lo mandé poner yo. Y al policía que está ahí, yo lo puse. Y al jefe del policía, lo puse yo. Y al jefe del policía, del que está hasta allá arriba, lo puse yo. Y a ti como hijo mío, te corresponde crecer y madurar como cristiano. Obedece y practica las leyes que están puestas. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de conciencia. Aquí nadie me ve, no, el Señor te ve. Versículo 6. Versículo 6 dice, pues por esto pagáis tributos, porque sois servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Es decir, ¿tenemos que pagar impuestos? Sí. ¿Por qué? Porque está establecido por Dios. Si tienes que pagar impuestos, hay que pagarlo. Platica con tu contador y busca la manera de equilibrar tus gastos, tus ventas, tus compromisos para que tengas la manera de pagar tus impuestos. Versículo 7. Dice la palabra, pagar a todos lo que debáis. Hermano, ¿el crédito es malo? No es malo. Es malo cuando no tienes para pagar y adquieres un crédito. Pero si usted tiene un crédito, pues trate de pagarlo. Pero te dice el Señor, pagad a todo lo que debáis. Al que le debas impuesto, paga el impuesto. Al que le debas respeto. Al que le debas honra. O sea, es parejo. Ves a un anciano, ¿qué le tienes que pagar a ese anciano? Honra. Si estás tú sentado y no hay donde se siente él y lo ves que está cansado o que no se puede sostener, ya es una persona de edad, dale el asiento, eso es honra. Respeto. Háblale con respeto, no lo ofendas ni lo menosprecies. Versículo 8. Dice la palabra, no debáis a nadie nada, sino el amaros el uno al otro. No le debas nada a nadie. Hermano, préstame, me llega alguien, préstame, le digo, mira, no te presto, te lo voy a regalar, porque si te lo presto, te puedo causar un daño, porque si no me pagas, después me vas a ver como tu enemigo.
mejor te lo regalo. Si puedo, te lo regalo. Y se quita usted de problemas. Así que si ahorita terminando el culto viene, hermano, regáleme. No, esto es otra cosa. El hermano no presta, está regalando. No me malinterprete. Amén. A veces tú le prestas a alguien y esa persona no te puede pagar y se te anda escondiendo, deja de venir a la iglesia y luego hasta te ve como enemigo. Entonces, ¿para qué causamos eso? Si usted tiene deseos de prestarle a alguien, venga conmigo y me dice: pastor, mire, hay una persona así, de aquí de la iglesia que me está pidiendo prestado, le presto, y ya yo te voy a decir sí o no. Casi siempre te voy a decir no. Versículo dice el versículo 8: no debáis a nadie nada, sino ama a tu hermano. Es lo que te estoy diciendo. O sea, no te lo voy a prestar, hermano, te lo voy a regalar. Me estás pidiendo 200 pesos. No tengo 200 pesos, pero tengo 100 pesos. Y estos 100 pesos, con todo el amor de mi corazón, te los regalo. Los siembro en tu vida. Sé que el Señor me los va a devolver. Y te digo algo: no me debes nada. Seguimos siendo hermanos. ¿Ya? Cuando tú sirvas a tu prójimo, Pablo le dice a la iglesia de Romanos o de Roma: has cumplido la ley. Versículo 8. Todo esto está relacionado con la madurez. Versículo 9 dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sirve a tu semejante hasta donde sean tus posibilidades. Versículo 10. Te dice el Señor: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Sirve. El amor ahí se traduce como servir hasta donde estén tus posibilidades. Versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos ¿del qué? Del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Versículo número 12. La noche está avanzada. Estamos viendo la maldad y el aumento de la desobediencia a Dios de la humanidad. Te dice el Señor: la noche está avanzada, se acerca el día. Oiga bien aquí: desechemos. Tú que estás creciendo y madurando espiritualmente, quita de tu vida, deshazte de las obras de las tinieblas y vístete con las armas de la luz, las grandiosas y preciosas y grandísimas promesas. Andemos como de día, honestamente, no en cosas vanas, glotonerías, cosas que no te van a dejar ninguna bendición, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, envidias. Vístete del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la ¿qué? De la carne. Vaya al capítulo 12 de Romanos. Capítulo 12 de Romanos. Dice el Señor en el versículo número 4. Le estoy hablando de la madurez
y del crecimiento en los cristianos que están adheridos a la iglesia de Jesús. Ese crecimiento espiritual, ese crecimiento, esa madurez emocional, esa madurez espiritual. Dice la palabra, versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. No te sientas superior a nadie en la iglesia. Quítate tus egos, tus títulos, quítate todo eso y ponlo a los pies de Jesucristo. Pablo dijo: lo tengo como este conocimiento y todo esto lo tengo delante del Señor como basura. Pon tus talentos, lo que sabes, lo que tienes, lo que has aprendido para el servicio del Señor, para la edificación de tus hermanos en Cristo, y nunca te sientas superior a ninguno, porque del que menos esperas aprendemos algo. Dice el Señor que los que están creciendo, les dice lo siguiente: de manera que teniendo diferentes dones, versículo 6, según la gracia que nos es dada, algunos sirven para enseñar, para predicar, para desempeñar un ministerio en la música, pero nunca, hermano, te sientas superior a nadie. Dice el Señor, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si de servicio, en servir. Si estás desempeñando algún servicio, algún ministerio de servidor en la iglesia, hazlo con alegría, hazlo con pasión, hazlo con diligencia, hazlo con ánimo. Versículo 7, el de servicio, de servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte en la liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Creyentes que están creciendo y que están madurando. Cualquier servicio que desempeñe en la iglesia, cualquier ministerio que desempeñe en la iglesia, por muy sencillo que sea, por muy importante que sea, hay una base bíblica. Siempre demostrará nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual. Siempre demostrará nuestra madurez espiritual y nuestra madurez emocional. Siempre demostrará nuestra inteligencia emocional, siempre. Y el que ve esto es el Señor, que lo que estás haciendo en su obra, lo estás haciendo de corazón. Vea lo que dice el versículo número 9. El amor sea sin fingimiento. Tu servicio y tu trato con tu hermano que sea verdadero. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Pero ahora, hermanos, se juntan para provocar maldad. Si te das cuenta que en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, hay una hermana que está intrigando, que está chismeando, y tú te adhieres a ese grupo, algo anda mal en ti, en tu madurez espiritual. Tú debieras acercarte a ese grupito, llamarles la atención, exhortarlos en el amor de Dios y decirles: lo que ustedes están haciendo no está bien. No es eso lo que enseña la palabra. No estén hablando, intrigando del hermano, de la hermana, de la familia, nada.
exhorta, amonesta a alguien que lo está haciendo. Dile, esto no es de Dios. Versículo número 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, amor de servicio, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Ponga atención aquí, y con eso acabamos hoy. Un cristiano que está creciendo y madurando y está desarrollando su madurez emocional requiere, dice Pablo a la iglesia en Roma, que sean diligentes, movidos, activos, despiertos, apasionados, diligentes, no perezosos. Ay, otra vez, discipulado otra vez. Ay, te dice Pablo, diligente, animoso, activo, dinámico, listo, no perezoso, ferviente en espíritu, ferviente, que se vea en mi rostro, que se vea en mis actitudes, que se vea en mis emociones, que se vea en mi estado de ánimo, ferviente. Gloria a Dios, hoy el Señor va a hacer la obra, sirviendo al Señor, gozoso en las esperanzas que tenemos en el Señor, sufridos, aguantando, soportando si estás en alguna tribulación. Y quiero, Pablo les dice de esta manera a la iglesia en Roma, y quiero que su crecimiento y su madurez espiritual no se trunque, sean constantes en la oración. Cuando tú dejas de buscar en oración el rostro de Dios, tu crecimiento y tu madurez espiritual se truncan, se detienen, empiezan a tener obstáculos, te empiezan a salir los deseos de los ojos, los deseos de la carne, te empieza a traer el mundo, te empiezan a traer las cosas materiales, se te acaba el entusiasmo, el ánimo, se te acaba la diligencia. Empiezas a decir, con un día que vaya al culto es más que suficiente. Al fin el Señor está en todo lugar. Y empiezas a acomodar la palabra a tu conveniencia. Tu crecimiento y tu madurez espiritual empiezan a ser limitados. La oración, buscar a Dios en oración todos los días, diligentemente, no perezoso, que tú te levantes con una actitud, hoy voy a platicar con el Señor. Y que durante el día, mire, a veces cometemos un error muy grande, pero yo lo entiendo. Queremos que muchos en la iglesia adoren al Señor. Por ejemplo, el director de culto invita a la gente a adorar a Dios. Pero para que usted sea un adorador aquí en la iglesia, tiene que ser adorador allá afuera. El adorador es un hombre y una mujer que las 24 horas del día está conectado su espíritu con el Espíritu Santo y adora a Dios. Y el espíritu de él o de ella se une con el Espíritu de Dios. Y los momentos de intimidad con el Señor son los que más disfruta. Me decía una persona hace unos días, te invito a tomar un café. A mí me gusta el café. Te invito a tomar un café a un restaurante que está a la orilla del río. Nos vamos a sentar ahí y vamos a ver el río, vamos a disfrutar el paisaje con una rica taza de café.
Dice, eso es lo que yo más disfruto. Yo dentro de mí dije, pues yo lo que más disfruto es estar a solas con el Señor. Y ahora que sé que el tiempo de su regreso está más cerca que cuando yo fui salvo. Ayer nuestro hermano Daniel decía, soy condiscípulo del pastor de ustedes, el hermano Javier, o sea, se refería a mí. Dice, tengo 42 años, dice que graduamos. Yo ni sé cuándo graduamos. En el 79 parece que graduamos en el instituto. Y empezamos a hablar, o empezó a hablar de la edad, y yo soy mayor que él. Pero él parece mi papá. Y yo le decía, tú pareces mi papá. Y estábamos bromeando. Y hermano, yo no sé qué es lo que más disfrute usted, pero yo lo que más disfruto es estar en la presencia de Dios. Tengo muchas cosas que hacer durante el día. Que la iglesia, que el enfermo, que esto, que el otro, que el trabajo, que el techo, que el aire, que esto, que ando para arriba y para abajo. Pero lo que más disfruto es llegar y estar ahí alimentándome con la palabra, o estar cantando un canto, estar alabando, adorando a Dios. Cuando yo escucho al director de culto decir, hermano, vamos a adorar a Dios, yo entiendo y digo, qué bueno que se haga la invitación, pero inmediatamente yo digo, ¿cuántos adoradores habrá? Porque no por entrar por esa puerta te vas a convertir en un adorador. El adorador se va haciendo en la presencia de Dios. Se va haciendo a través de su crecimiento y a través de su madurez espiritual. Y esa madurez espiritual produce madurez emocional, produce inteligencia espiritual. Vamos a hablar de esto mañana. Si a usted le interesa, si usted quiere esto, conéctese con nosotros, o si usted puede estar aquí en la congregación, hágalo. Gloria al Señor. Hay momentos que tendrían que ser eternidad. Hay segundos que cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay ocasiones que le decimos a la gente ¿qué necesita? Le decimos a veces, tú necesitas un buen baño, tú necesitas unos buenos zapatos, una buena ropa. Hay gente que necesita encerrarse unas horas para platicar con Cristo. Hay gente que necesita estar ahí postrado, postrada, diciéndole, Señor, no me levanto de aquí hasta que no me bendigas. Si ese es tu caso, si esa es tu situación, toma la decisión en este día y dile, Señor, ayúdame para hacerlo. Y empiézale cantando esta alabanza, llévatela en tu mente, en tu corazón, cántala a la hora que sea, en el lugar donde estés. Empieza a decir, hay momentos que no deberían terminar. Hay
Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. ¿Lo quiere cantar usted, por favor? ¿Lo podría cantar usted solo? Yo lo empiezo y usted le sigue. Hay momentos que... Súbale la voz. Te amo, mi Señor. Aleluya. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Denle una ofrenda de palmas. Dígale gracias, Señor, porque sé que tú eres un Dios grande. Aleluya. Le puedo hacer una pregunta. ¿Está usted creciendo espiritualmente? Dígame amén o dígame no. Amén. Amén es sí. Está creciendo espiritualmente. Está madurando espiritualmente. Pues hermano, ahí la llevo. Muy despacito, pero no. Y recuerde algo. Nunca dejamos de crecer ni de madurar. Bendito sea el nombre del Señor. Tome su lugar. Vamos a despedir a nuestros hermanos de las redes sociales que hoy se han conectado con nosotros. Dios les bendiga. Desde este lugar los bendecimos donde quiera que estén. Les bendecimos, les amamos. Compartan esta palabra, conéctese con nosotros para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, y que la gracia de Dios y la bendición de Dios sea con todos ustedes en el nombre de Jesús. Y la iglesia desde este lugar les dice que el Señor les bendiga. Gloria al Señor. Vamos en esta hora, hermano,